La Revolución Mexicana estaba marcada por alianzas traicioneras y decisiones extranjeras que costaban vidas. Uno de los episodios más dolorosos para Francisco Villa ocurrió en Santa Isabel, Chihuahua. Allí, 18 trabajadores mexicanos fueron asesinados con rifles de fabricación estadounidense. No eran soldados, eran civiles engañados con promesas de empleo seguro en las minas de Cusihuiriachi, contratados por la Cusi Mining Company, bajo la supuesta protección norteamericana. Pero esa protección resultó ser una trampa mortal. Cuando Villa llegó al lugar de la masacre, la escena fue devastadora. Entre los cuerpos estaba Tomás Ornelas, un minero que había confiado en la palabra de los estadounidenses. También Refugio Alvarado, un vaquero que había dejado a su familia para trabajar con la esperanza de un futuro mejor. Todos yacían muertos, fusilados por tropas carrancistas que usaban rifles estadounidenses con la inscripción Made in Estados Unidos grabada en el cañón. El mensaje era claro: Washington apoyaba a Carranza y había cerrado la frontera a Villa. Mientras a Carranza le vendían armas modernas, a los villistas se les negaba hasta una bala. Para Villa, aquello no era solo un bloqueo comercial, era una condena a muerte para su ejército. Meses atrás, Villa todavía creía en la posibilidad de que Estados Unidos pudiera ser un aliado. Había comprado armas durante años en El Paso, Douglas y Columbus, pagando en oro y respetando los acuerdos. Ese comercio beneficiaba a ambos lados. Sin embargo, la política cambió cuando el presidente Woodrow Wilson reconoció a Venustiano Carranza como el gobierno legítimo de México. A partir de entonces comenzó la traición. Primero fueron promesas incumplidas. Después, información filtrada desde el consulado en Juárez, donde el cónsul Zachary Cobb describía a Villa como un bandido que debía ser eliminado. Finalmente, el golpe definitivo, el cierre de la frontera para sus armas. Para Villa, cada paso de esa traición era como una puñalada lenta. Y lo peor llegó cuando comprobó que esas mismas armas norteamericanas eran usadas por los carrancistas para asesinar campesinos simpatizantes de su causa. En Namiquipa, 40 aldeanos fueron fusilados con rifles estadounidenses. Ese hecho convenció a Villa de que Washington no era un observador neutral, sino un actor directo en la violencia contra los suyos. La masacre de Santa Isabel fue la gota que derramó el vaso. Villa, de pie entre los cadáveres de 18 hombres que habían confiado en él, juró venganza. Con un puñado de tierra ensangrentada en su bolsillo, se prometió que esa sangre no quedaría impune. A partir de ese día, Villa dejó de creer en la diplomacia con los estadounidenses. En sus propias palabras, se acabó el tiempo de creer en los gringos. Ahora van a conocer al Pancho Villa que ellos mismos crearon. La decisión de atacar la ciudad fronteriza de Columbus, Nuevo México, no nació de un impulso repentino. Fue la conclusión inevitable de meses de traiciones, muertes y humillaciones. Villa había comprendido que si los gringos lo querían muerto, tendría que enfrentarlos cara a cara, no en los despachos ni en los cables diplomáticos, sino en el campo de batalla. Después de la masacre de Santa Isabel, Villa sabía que el siguiente paso no podía ser solo un discurso. Necesitaba un golpe que dejara claro a Estados Unidos que México no era un pueblo que se dejara pisotear. Para ello, reunió a sus generales más cercanos en una cueva escondida en la Sierra Madre. Ese lugar era símbolo de lo que eran: hombres que conocían las montañas, que podían desaparecer y aparecer de la nada, y que usaban la geografía como arma contra enemigos más poderosos. Allí, frente a las llamas de una fogata, Villa expuso su plan. Con voz firme les dijo: los gringos creen que somos peones de su ajedrez. Nos usan cuando les conviene y nos tiran cuando estorbamos. Pues ahora van a aprender que Pancho Villa no es peón de nadie y que México no es el patio trasero de nadie. El primero en hablar fue Rodolfo Fierro, su lugarteniente más temido. Famoso por su crueldad y por cumplir órdenes sin vacilar, Fierro resumió la duda que todos tenían. Atacar territorio estadounidense significaba declarar la guerra a la nación más poderosa del mundo. Pero Villa respondió sin titubeos: ellos ya nos declararon la guerra cuando armaron a Carranza. Nosotros solo vamos a devolverles el favor en su propia casa. El general Pablo López, más prudente, planteó otra preocupación. Si atacaban Columbus, Washington enviaría todo su ejército a perseguirlos. ¿Cómo escaparían? Villa señaló el mapa extendido sobre una roca y explicó: ellos tendrán más soldados, más armas, más dinero, pero nosotros tenemos algo que ellos jamás van a tener: esta tierra. Ellos se pierden hasta en su propia sombra.
Nosotros nacimos en estas montañas y el desierto es nuestra fortaleza. Entonces habló Nicolás Fernández, el más joven, pero con un fuerte sentido ético. Su temor era moral. En Columbus vivían civiles, mujeres y niños. ¿No se convertirían ellos en lo mismo que odiaban? Villa lo miró con dureza y le contestó: en Santa Isabel también había inocentes y eso no les impidió matarlos con balas americanas. En Namiquipa también había mujeres y niños y los fusilaron igual. Los gringos perdieron el derecho de hablar de inocencia el día que se volvieron cómplices de Carranza. Pero Villa dejó claro algo que tranquilizó a todos. Nuestro objetivo es militar, el cuartel, los almacenes de armas, los símbolos del poder. No somos asesinos. No vamos a cazar inocentes. Esa frase marcó la diferencia. Los generales entendieron que la venganza de Villa no sería un acto irracional, sino un golpe quirúrgico con un mensaje político. La elección de Columbus. La selección del objetivo fue calculada. Villa analizó varias ciudades fronterizas. El paso era demasiado grande y estaba bien defendido. Douglas estaba demasiado lejos del territorio villista. Nogales tenía fuerte presencia militar mexicana. En cambio, Columbus, Nuevo México, era perfecto, pequeño y mal defendido, cerca de la frontera, lo que permitía retirarse rápidamente. Valor simbólico enorme, pues ahí estaba el comercio de armas que había traicionado a Villa. Presencia militar manejable, el 13º Regimiento de Caballería, bajo el mando del coronel Herbert Slocum, un oficial de carrera pero sin experiencia real en combate. Villa sabía que muchos de esos soldados eran apenas reclutas jóvenes, confiados en la rutina tranquila de la frontera, incapaces de imaginar que alguien se atreviera a atacarlos en su propio territorio. Columbus es perfecto, concluyó Villa. Tomaremos la ciudad rápido, les haremos sentir el golpe y volveremos a cruzar la frontera antes de que puedan reaccionar. La selección de los hombres. La operación tardó casi un mes en prepararse. Villa seleccionó personalmente a los 400 jinetes que lo acompañarían. No era una misión cualquiera. Era un ataque que podía costarles la vida y marcar la historia para siempre. Uno por uno, Villa llamó a los candidatos y les habló con franqueza. Con Jesús Páez, que había perdido 2 hermanos en Santa Isabel, le dijo: lo que vamos a hacer es atacar suelo americano. Si vienes conmigo, puede que no vuelvas a ver a tu familia. ¿Estás dispuesto? La respuesta fue inmediata. General, después de lo que les hicieron a mis hermanos, yo los sigo hasta el infierno. Así fue con cada hombre. Con Candelario Cervantes, que odiaba a los gringos por haber sido tratado como esclavo en las minas de Arizona. Con Epifanio Holguín, cuyo padre había sido asesinado por los Texas Rangers. Con Francisco Beltrán, un comerciante arruinado cuando Estados Unidos cerró la frontera a sus productos. Cada uno tenía una herida abierta. Cada uno veía en Columbus la oportunidad de ajustar cuentas. Entre ellos estaban los Dorados, la élite de Villa. Martín López, hermano de Pablo, famoso por su puntería. Juan Muñoz, exfederal que desertó tras presenciar las atrocidades de Victoriano Huerta. Toribio Ortega, veterano de la guerra contra los apaches y experto en el desierto. A ellos se sumaban rancheros endurecidos, vaqueros, antiguos mineros, hombres marcados por la violencia y la injusticia. Villa no solo estaba formando un ejército, estaba reuniendo a un grupo de vengadores que llevaban cuentas personales contra los Estados Unidos. Estaba Crescencio Márquez de Casas Grandes, que había perdido su rancho cuando los federales se lo confiscaron para dárselo a un amigo de Carranza. Estaba también Refugio Alvarado de Madera, cuyo hijo había sido uno de los 18 masacrados en Santa Isabel. Todos esos hombres tenían algo en común. Habían perdido algo en la guerra y veían en el ataque a Columbus no solo venganza, sino la oportunidad de recuperar la dignidad que les habían arrancado. El entrenamiento había sido intenso y distinto a todo lo que habían hecho antes. Villa sabía que tomar un pueblo fortificado no era lo mismo que pelear en campo abierto. Los hizo practicar ataques nocturnos, asaltos coordinados, movimientos en silencio. Dividió la tropa en 3 columnas y repitió los ejercicios hasta que cada hombre supiera exactamente qué hacer, cuándo hacerlo y cómo responder al mínimo error. La primera columna, bajo su mando directo, tenía el objetivo más peligroso, el cuartel militar. La segunda, a cargo de Rodolfo Fierro, debía destruir los almacenes de armas y negocios que habían traicionado a los villistas. La tercera, dirigida por Nicolás Fernández,
Tenía la misión crítica de cortar las comunicaciones telegráficas y asegurar las rutas de escape. Villa había sido meticuloso. Mandó construir réplicas de los edificios de Columbus con base en informes de sus espías, y sus hombres los atacaron una y otra vez hasta poder hacerlo casi con los ojos cerrados. La guerra se gana antes de disparar el primer tiro, repetía. Los espías habían sido clave. Juan Favela trabajó 2 semanas como mozo en el Hotel Comercial de Columbus y descubrió que los soldados dormían confiados, con apenas 4 centinelas en la madrugada. Crescencio Márquez se hizo pasar por buscador de oro y supo que el pueblo no tenía defensas porque nadie imaginaba un ataque en suelo americano. Ramón Banda consiguió empleo como ayudante de cocina en el cuartel y reveló que los rifles de los soldados estaban guardados bajo llave, en un armero central. Esa información era oro puro para Villa. Mientras tanto, alrededor de las fogatas, el general preparaba el espíritu de sus hombres. Les habló de historia, de las humillaciones sufridas por México desde la invasión estadounidense, de la tierra arrebatada, de los dictadores sostenidos por el dinero del norte. Muchachos, dijo una noche mientras compartían atole y tortillas, lo que vamos a hacer no es solo venganza, es justicia. Nos han tratado como si fuéramos su patio trasero, como si pudieran entrar, saquear y decidir quién gobierna en México. Nos quitaron la mitad del país, apoyaron tiranos y fusilaron inocentes. Ahora les vamos a demostrar que los mexicanos también sabemos pelear, que también tenemos orgullo, que también podemos llevar la guerra a su casa cuando es necesario. Los hombres lo escuchaban en silencio, pero Villa veía en sus ojos el fuego de la convicción. Para ellos, Columbus no era solo un pueblo, era un altar donde iban a reclamar justicia por los suyos. La logística fue un reto colosal. Había que calcular caballos, municiones y comida para la marcha. Había que trazar rutas ocultas, puntos de concentración y caminos de escape. El armamento era escaso por el embargo gringo, cada bala contaba, cada rifle debía estar en manos del mejor tirador. Pero lo más difícil no fue planear la batalla, sino aceptar el destino que les esperaba después. Villa lo sabía, tras Columbus, Estados Unidos mandaría todo su ejército. Pondrían precio a su cabeza y se convertiría en el hombre más buscado del continente. Muchos de sus hombres no regresarían a ver a sus familias, y la historia oficial los llamaría bandidos y terroristas. Y aún así, Villa estaba convencido, había cosas más importantes que la vida. La dignidad era una de ellas. El honor era otra. Y así, bajo el cielo frío de la Sierra Madre, con 400 hombres escogidos y un juramento de sangre, Pancho Villa selló su destino. Lo que estaba por venir no sería solo un ataque, sería el rugido de un pueblo entero cruzando la frontera. El derecho de un pueblo a defenderse cuando lo traicionaban era uno más entre tantos derechos olvidados. Villa lo sabía. Había pesado todos los factores, había meditado sobre las consecuencias y había llegado a una conclusión irrevocable. El precio valía la pena. Si voy a morir, se había dicho a sí mismo, que sea como hombre, no como perro. Los días previos al ataque fueron extraños, tensos, como el silencio denso que precede a los terremotos. Villa mandó a sus hombres a despedirse de sus familias, consciente de que muchos no regresarían. Vio a soldados veteranos llorar como niños al abrazar a sus hijos. Vio madres persignando a muchachos con lágrimas escondidas, sabiendo que quizá era la última vez que los verían vivos. Vio esposas entregando escapularios y medallas de santos como amuletos contra el destino. Él mismo buscó a su esposa, Luz Corral. Pasaron juntos las que podían ser sus últimas horas. Apenas hablaron, no hacían falta palabras entre dos personas que se conocían tan bien. Luz le preparó las tortillas que más le gustaban, remendó su camisa preferida y lustró sus botas, como hacía antes de cada batalla importante. «Ten cuidado, Francisco, ten cuidado y regresa a casa», le dijo finalmente, usando su verdadero nombre, como solo ella podía hacerlo. Villa le sostuvo las manos, sintiendo la suavidad de aquella piel tantas veces acariciada, y prometió: «Voy a regresar, mi amor. Los gringos me podrán matar, pero no me van a quebrar». La despedida más dolorosa fue con sus hijos. Llamó a cada uno, los abrazó largo rato, tratando de grabar en la memoria su olor, sus voces, la tibieza de esos bracitos alrededor de su cuello. Al mayor le dijo: «Cuida a tu madre y a tus hermanos. Si algo me pasa, tú eres el hombre de la casa». A su hija le susurró: «Estudia, hijita. El mundo va a cambiar y las mujeres tendrán que estar preparadas». A los más pequeños simplemente los alzó y los estrechó fuerte,
como si quisiera detener el tiempo. La marcha hacia Columbus comenzó el 6 de marzo de 1916, 3 días antes del ataque planeado. Villa dividió a sus hombres en grupos pequeños para evitar ser detectados por exploradores norteamericanos. Cada columna avanzaba por rutas distintas, comunicándose con señales de humo en el día y fogatas en puntos secretos durante la noche, un sistema heredado de los apaches, perfeccionado por Villa en años de guerra. El primer día transcurrió sin incidentes. Los villistas cabalgaban por senderos ocultos, usados por contrabandistas y buscadores de oro, lejos de las rutas vigiladas por patrullas americanas y espías carrancistas. Villa marchaba con el grupo principal, imponiendo un ritmo constante pero sin prisa. El desierto de Chihuahua era su mejor aliado, cañones profundos, mesetas rocosas y arroyos secos capaces de ocultar a un ejército entero. Esa noche, en un cañón cercano a Casas Grandes, Villa desplegó un mapa sobre una manta. Sus oficiales lo rodeaban, atentos a cada palabra. «Muchachos, cuando lleguemos al punto de concentración no habrá tiempo para dudas. Todo tiene que salir perfecto desde el primer momento. Si fallamos, estaremos en tierra enemiga sin refuerzos posibles». Los hombres asintieron con gravedad. El margen de error era nulo. Fierro, con voz dura, rompió el silencio. «General, ¿y si topamos con una patrulla americana antes de llegar? ¿Los dejamos ir a dar la alarma o los eliminamos y arriesgamos sospechas?» Villa lo pensó unos segundos eternos. «Si nos topamos con ellos, hacemos lo de siempre, defendemos la vida. Pero que parezca un encuentro casual, no una emboscada. Nadie debe imaginar que 400 villistas se mueven hacia la frontera». El segundo día fue más tenso. Cuanto más se acercaban al límite, mayor era el riesgo de encontrarse con exploradores enemigos. Villa envió avanzadas para despejar el camino y estableció señales de alarma. Los hombres cabalgaban en silencio, con rifles listos y los nervios tensos, sintiendo que el combate se acercaba. Fue entonces, cerca de Palomas, en un pequeño oasis, cuando ocurrió algo inesperado. Como surgido de la nada, un anciano apache apareció caminando hacia el campamento villista. Tenía las manos vacías y una serenidad extraña en el rostro curtido por décadas de sol y viento. Los hombres levantaron sus fusiles, pero Villa los detuvo con un gesto. «Déjenlo. Los apaches no atacan de frente cuando vienen en son de paz». El anciano se presentó como Nana, nieto del legendario jefe Victorio. Habló en una mezcla de español y apache que Villa comprendió, recordando sus años de convivencia con los pueblos indígenas del norte. «Hermano mexicano», dijo Nana, con una voz que sonaba como viento entre las piedras. «Sé a dónde vas y sé por qué vas. Los espíritus de mis ancestros me han dicho que llevas en el corazón la misma rabia que nosotros contra los hombres blancos que nos quitaron la tierra y asesinaron a nuestros hijos». Villa lo escuchó con respeto. Había en ese viejo guerrero la misma herida que ardía en su propio pecho. «Abuelo, es cierto, voy a hacer la guerra a los americanos, pero no por odio, sino por justicia. Ellos traicionaron primero, ellos mataron primero, ellos rompieron primero los acuerdos. Yo solo voy a cobrar la deuda». Nana asintió despacio, como quien reconoce a otro destinado a cargar con el peso de la historia. Así, entre despedidas y juramentos, entre marchas silenciosas y encuentros con fantasmas vivos del pasado, Villa y sus hombres avanzaban hacia Columbus. Cada noche el frío del desierto calaba los huesos, pero lo que los mantenía en pie no era el fuego de las hogueras, sino la llama de la dignidad. Pancho Villa sabía que después de Columbus no habría perdón ni olvido. El ataque sería la línea que separaría al hombre del mito, al guerrillero del fantasma que los americanos perseguirían por años. Y mientras la frontera se acercaba, bajo el cielo inmenso del norte, 400 hombres marchaban convencidos de que no iban a librar una simple batalla, sino encender el rugido de un pueblo entero cruzando la raya del enemigo. Nana había sonreído con una mueca que no contenía alegría, solo comprensión. «Hermano, cuando nosotros peleamos contra los americanos, el mundo dijo que éramos salvajes, bandidos, que merecíamos ser exterminados. Lo mismo dirán de ti. Pero sabemos la verdad. Un hombre que no defiende a su pueblo no es hombre. Una tierra que no defiende a sus hijos no es patria. Una raza que no defiende su honor no merece sobrevivir». El anciano extendió hacia Villa una pequeña bolsa de cuero. «Toma. Es tierra sagrada de nuestros ancestros, regada con sangre apache. Te va a proteger y te recordará que no estás solo en esta guerra».
Villa recibió el presente con solemnidad. No era un simple amuleto, era una bendición que trascendía culturas, un pacto silencioso que unía a todos los pueblos humillados en una hermandad de sangre y resistencia. Gracias, abuelo. Esta noche, tus antepasados y los míos cabalgarán juntos. Nana asintió y se alejó tan silenciosamente como había llegado, desvaneciéndose entre las piedras como un espectro del desierto. Villa guardó la bolsa apache junto a la tierra de Santa Isabel. Ahora llevaba en el pecho la bendición de todos los muertos que habían caído defendiendo su suelo. La tarde del segundo día trajo una sorpresa amarga. En el horizonte apareció una patrulla de rangers tejanos. 3 hombres duros, con piel curtida y ojos fríos como cuchillas. Villa actuó con rapidez. Ordenó a sus tropas dispersarse entre las rocas, dejando visible solo un pequeño grupo que simulaba ser simples vaqueros mexicanos. Él mismo se quitó las insignias de general y adoptó la pose humilde de un ranchero que buscaba ganado perdido. El líder de los rangers, alto, de bigote rubio y con una cicatriz en la mejilla, lo interrogó con arrogancia. ¿Qué hacen ustedes aquí, mexicanos? Esta tierra está demasiado cerca de la frontera para andar perdidos. Villa respondió en un inglés chapurreado, fingiendo torpeza. Nosotros buscar vacas, señor. Vacas perder, nosotros buscar. El ranger lo observó con desconfianza, estudiando a aquellos hombres armados solo con viejas pistolas y rifles de caza. Finalmente gruñó. Pues búsquenlas en México. Y si los veo aquí después del anochecer, los arresto como contrabandistas. Villa bajó la cabeza, humilde. Sí, señor. Nosotros ir pronto a México. Los rangers permanecieron unos minutos más, con la sospecha clavada en sus ojos, y al final espolearon sus caballos hacia el norte. Cuando la patrulla desapareció, los villistas emergieron de sus escondites como hormigas tras la tormenta. Muchos habían estado a punto de disparar, incapaces de soportar ver a su general humillado. Villa levantó la mano con firmeza. Tranquilos, muchachos. Si hubiéramos matado a esos rangers, mañana tendríamos encima a todo el ejército. Mejor que piensen que somos vaqueros extraviados. El encuentro, sin embargo, fue un recordatorio brutal. El enemigo estaba cerca, y cada paso hacia el norte los hundía más en territorio hostil. Esa noche, la última en suelo mexicano, Villa ordenó hogueras pequeñas y ocultas. Nada de música, nada de conversaciones ruidosas. El silencio se volvió una manta pesada. Los hombres comieron con calma, revisaron por enésima vez sus armas y miraron al cielo estrellado como si fuera un testamento. Villa caminó entre ellos, hablando en voz baja, soldado por soldado. Se detuvo junto a Martín López, que limpiaba su rifle con esmero. «Compañero, ¿tienes miedo?» López lo miró con una sonrisa torcida. «General, he tenido miedo desde el día en que nací, pero aprendí que el miedo es como el dolor. Si lo aceptas, ya no puede controlarte». Villa asintió. «Esa es la diferencia entre nosotros y ellos, Martín. Nosotros conocemos el miedo y aún así avanzamos. Ellos creen que el poder los hace invencibles, pero el poder sin valor es como un árbol sin raíces, se viene abajo con el primer viento fuerte». El tercer día fue el más peligroso. Debían cruzar terreno vigilado por carrancistas y tropas americanas. Villa volvió a dividir a sus hombres. Cada grupo tomaría rutas distintas para converger en un cañón secreto cerca de Palomas, a pocas horas de cabalgata de Columbus. El plan requería precisión absoluta. Llegar demasiado temprano significaba ser descubiertos, llegar tarde, perder la oportunidad del ataque. Villa marchaba con 50 hombres por un sendero que conocía desde niño. Cada piedra y cada curva le traían recuerdos de otra vida, cuando cruzaba la frontera con su padre para vender ganado, cuando la línea era solo un trazo imaginario, no la muralla hostil de ahora. Sintió una punzada de nostalgia. El niño que cazaba conejos en esas veredas y el general que ahora planeaba la guerra, parecían encontrarse en un mismo instante del tiempo. El punto de concentración era perfecto, un cañón estrecho, invisible desde lejos, con agua fresca, pasto para los caballos y múltiples rutas de escape. Allí aguardaban ya la mayoría de los villistas, callados como lobos antes de la caza. Fierro llegó poco después con malas noticias. «General, nos topamos con una patrulla carrancista cerca de Ascensión. Los dejamos pasar, pero andaban preguntando por movimientos villistas. Huele a que alguien habló». Villa frunció el ceño. «¿Traición? ¿Espionaje?
El dinero americano podía comprar hasta la lealtad más firme. Pero ya era tarde para dudas. Si hay un traidor, ya cumplió su tarea. Y si no, los carrancistas solo están nerviosos. De cualquier manera, seguimos adelante. Hemos llegado demasiado lejos para volver atrás. Finalmente llegó Nicolás Fernández con un respiro de alivio. General, nuestros espías en Columbus dicen que todo sigue normal. Rutinas de siempre, sin refuerzos, sin defensas nuevas. Villa cerró los ojos un instante. El factor sorpresa seguía intacto. Mientras caía la noche, recorrió por última vez las filas de sus hombres. Cada rostro, cada arma, cada caballo, todo debía estar listo. Columbus esperaba. 400 hombres, 400 caballos, 40.000 balas, machetes afilados como navajas, granadas listas para estallar, cuerdas para atar prisioneros, antorchas para incendiar edificios, herramientas para cortar los hilos del telégrafo y dejar a los americanos mudos. Era un ejército pequeño, pero preparado con precisión quirúrgica para una sola misión: golpear, incendiar, vengar y desaparecer antes de que el gigante despertara. Los caballos habían sido alimentados y descansados, las monturas revisadas, las herraduras inspeccionadas una por una. Villa sabía que, después del ataque, la retirada sería tan importante como la ofensiva. Un caballo cojo o una montura rota podían significar la muerte. Por eso había mandado a sus mejores vaqueros a revisar cada animal, hasta el último detalle. Las armas habían sido distribuidas como un ajedrez de guerra. Los tiradores expertos, con rifles de precisión para cazar centinelas a distancia. Los más fieros, con pistolas y granadas para el choque cercano. Los veteranos del combate urbano, con machetes y cuchillos listos para desgarrar en la oscuridad. Villa había supervisado cada asignación, porque conocía a cada uno de sus hombres como un pastor conoce a sus lobos. Al caer la tarde, el desierto se tiñó de rojo y oro. Villa subió a una roca. Su silueta se recortó contra el horizonte como la de un caudillo salido de una leyenda antigua. Su voz grave rompió el silencio. Muchachos, esta noche vamos a escribir una página nueva en la historia de México. Las miradas se alzaron hacia él. Nadie hablaba. Nadie respiraba. Los gringos creen que somos su patio trasero, que pueden traicionarnos como a perros, apoyar a Carranza cuando les conviene y luego escupirnos en la cara. Pues esta noche aprenderán que Pancho Villa no es muñeco de nadie. El silencio pesaba como plomo. No atacamos por odio. Atacamos por dignidad. Por los 18 muertos de Santa Isabel. Por todos los mexicanos traicionados. Por la patria que merece respeto y no humillaciones. Hizo una pausa. Bajó la voz, pero sus palabras golpearon más duro. Algunos van a morir esta noche. Y no les voy a mentir. Pero morirán como hombres. Morirán defendiendo a México. Y los que sobrevivan podrán decir para siempre que cabalgaron con Pancho Villa la noche en que México gritó su verdad con fuego. Un rugido surgió de 400 gargantas, un grito que resonó en los cañones como el eco de una tribu antigua. Villa sintió un escalofrío. Ese sonido no era humano, era el sonido de la historia cambiando de rumbo. La oscuridad cayó sobre el desierto. Villa alzó la mano y dio la orden de montar. 400 jinetes salieron del cañón como una riada de sombras rumbo al norte. La cabalgata duró 2 horas, 2 horas en que la tensión se podía cortar con un machete. Al llegar a las afueras de Columbus, Villa dividió a sus hombres. Cada columna tomó su posición, esperando la señal. El pueblo apareció ante ellos como un espejismo. Luces débiles en las ventanas. Una guitarra sonando a lo lejos. Humo de chimeneas donde familias americanas cenaban tranquilamente, sin imaginar que la guerra se les venía encima. Villa escupió al suelo. Ahí está su paraíso, murmuró. Vamos a convertirlo en infierno. Entonces silbó. Un silbido largo, agudo, que partió la noche como un cuchillo. Y el desierto rugió. 400 cascos golpearon la tierra al unísono, como un trueno interminable. Los villistas irrumpieron en Columbus como una avalancha de muerte. Los primeros disparos retumbaron como truenos en la madrugada. Los gritos de ¡Viva Villa! ¡Viva México! Desgarraron la noche y despertaron al pueblo entero. Los soldados americanos salieron medio dormidos, confundidos,
cayendo antes de poder cargar sus rifles. Villa, al frente, con una pistola en la mano y las riendas en la otra, disparaba sin piedad, gritando órdenes, guiando a su gente como un lobo al frente de la manada. Las primeras casas ardieron. El fuego iluminó la noche como si fuera de día. El humo subía al cielo mezclado con pólvora y venganza. Los villistas luchaban como demonios. Los americanos, valientes, intentaron organizarse, pero estaban superados y sorprendidos. Los oficiales cayeron uno por uno. El coronel Slocum murió con una bala en la frente. El teniente Lucas fue acribillado antes de llegar al arsenal. En menos de una hora, Columbus ardía. El cuartel destruido. Los almacenes de armas en ruinas. Las tiendas saqueadas. El mensaje escrito con letras de fuego. Pancho Villa no perdona la traición. Cuando el reloj marcó más de una hora de combate, Villa ordenó retirada. Los hombres recogieron todo lo posible. Armas, provisiones, caballos. El saqueo había terminado. La lección, también. Villa fue el último en abandonar Columbus. Giró la cabeza una vez más. Vio las llamas devorando los símbolos del poder americano y sonrió. No era una sonrisa de alegría, sino de justicia cumplida. El sol comenzaba a salir cuando cruzaron de nuevo a territorio mexicano. Villa respiró hondo el aire de su patria y supo que había cambiado el rumbo de la historia. Los americanos vendrían tras él, enviarían tropas, pondrían precio a su cabeza, pero nunca lo atraparían, porque Villa era hijo de la tierra, y la tierra protege a sus hijos cuando luchan por su libertad. Años después, los corridos dirían que esa noche Pancho Villa cabalgó como el mismísimo demonio sembrando fuego en suelo americano. Dirían que fue la venganza de un pueblo cansado de humillaciones, el grito de guerra de una raza que se negó a vivir de rodillas. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías tragado la traición como un veneno en silencio? ¿O habrías cabalgado con Villa hacia Columbus, con el corazón convertido en antorcha? Porque esa es la diferencia entre los hombres que hacen historia y los que solo la leen en los libros.